Nos avisan que tenemos en línea a un múltiple campeón con Racing. Esta semana se cumplieron 40 años de la conquista de Proyección 86, el torneo, a mi entender, juvenil más famoso de la historia del fútbol argentino. También estuvo en el plantel del ascenso de 1985 y de la Supercopa y también de la Interamericana de 1988. Le damos la bienvenida a Jorge Osmar Acuña. ¿Qué tal, Camote querido? ¿Cómo te va? Norberto Brotzman te saluda. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Camote? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, nada, pasando el tiempo, digamos, 40 años no son pocos, pero y el recuerdo siempre está de aquel proyección, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés básicamente de ese torneo, Camote? Todos los recuerdo, porque cómo se armó, cómo fue lo del presidente con nosotros en el vestuario cuando arrancamos el primer partido, el presidente Tadeo, que estaba en ese momento, y de Silguero, de Von Foster, que era el profe, de un Racing, todo ahí en la pensión, la cancha que nosotros entrenamos adentro de la cancha grande, que era para nosotros lo más importante. Un Racing medio triste en ese momento por lo que pasaba, ¿no? Pero bueno, siempre yo agradecido eternamente a Racing, ¿no? Por la posibilidad y por haber salido del club, por estar 10 años de mi vida ahí, y tengo un montón de recuerdos de lo que fue esa proyección. Ir a la cancha grande, micro, concentrar, era como mis primeros pasos, y jugar por la televisión y con 50, 40 y 60.000 personas. O sea, algo que no se puede olvidar. ¿Cómo se fue gestando, Camote, en lo que te acordás de ese torneo? ¿Cómo fue la preparación desde que se enteraron ustedes de que se iba a realizar ese certamen? Mira, yo estaba en la Colimba en el 82. En agosto me fui de baja y me habían dado a préstamo Racing a Lincoln, a Argentino de Lincoln. Y jugué ahí hasta diciembre. Estaba en la casa de mi tía en San Nicolás, que yo venía de ahí. Y me suena el teléfono ahí en la casa de mi tía y era Fontán, con el Panchi Solari y Silguero y Von Foster diciendo: estamos armando un equipo para jugar un campeonato juvenil por televisión, necesitamos que vengas y te presentes. Y estábamos hablando los primeros días de enero, que estábamos de vacaciones. Y bueno, me tomé el tren y me vine, y ahí empezamos a entrenar con 3 categorías, que era la 63, la 64 y la 65. Y entonces entrenábamos en la cancha grande, porque obviamente no había campeonato y tampoco había entrenamiento de primera división, entonces entrenábamos ahí. Y así se empezó a armar. El entrenamiento fue lindo porque Von Foster trabajaba muy bien en la parte física, y Silguero tenía una buena idea táctica. En esa época se jugaba el 4-3-3, no se movía de eso. Y bueno, yo vine a Racing como buen izquierdo, y jugaba como de Andrade de 10, yo de buen izquierdo. El otro lado Leiva y Calderón, Gustavo Calderón, el 8 y el 7, el 5 el Anciar, el 9 Raffo, y una defensa, una línea de 4, por la que Suzuki era un arquero en ese momento, brilló en esa proyección. Y jugaba Fernández, Williner, Cachito Martínez y Garcete. Claro. Un equipo, 2 categorías, casi 3 categorías que tenía lo mejorcito, ¿no? Y la verdad que fue algo espectacular. El primer partido, yo recuerdo, hablé de Tadeo porque estábamos
todos cambiándonos en el vestuario de Vélez, y vino Tadeo y dijo, muchachos, esto es Racing, recuerden, por lo menos tardamos por la mínima. Bueno, en vez, nosotros nos quedamos, viste, más que asombrados, porque digo, bueno, la fe que no tiene este muchacho, siendo presidente de Racing, viste, en el interno no pegó un garrotazo. Pero bueno, era Estudiante de La Plata, le ganamos 3-0 el primer partido y seguimos. Después vino Central, Rosario Central, que eran Cuco con Newell, de inferiores, y le ganamos 4-0 el primer partido y 4-1 el segundo. Y luego vino Argentino Junior, que también tenía equipazo, que era Bor, y tenía un gran equipo Argentino Junior, y también empatamos los partidos 0-0 y 1-1, y lo ganamos por penales. Y ahí pasamos a la final con Newell, que venía arrasando con todo también. Perdemos el primer partido, y el segundo partido lo ganamos 3-1. 1-0, ¿no? Fue la victoria de Newell primero y después el 3-1 de Racing. Exacto, 1-0 y 3-1. Yo hago el segundo gol. Ahí ya estamos campeones, y ellos fueron al ataque, entró Ferreira, que era un delantero, y hizo el tercero. En contragolpe, ¿no? Quedaron mal parados y hizo el tercer gol. Bueno. ¿Cómo era Camote tan joven jugando un torneo juvenil y ver el estadio de Vélez colmado? ¿Qué sensación te pasaba en ese momento? Por ahí inesperado, quizás para los propios jugadores, que vaya tanta gente a ver ese torneo, ¿no? Y era inesperado, era algo lindo, era algo, muy emotivo, muy emocionante. Una realidad que nunca la vimos, porque veíamos la cancha cuando veíamos primera, pero no lo vivíamos. Y bueno, era algo increíble, un sueño, ¿viste? Ahora, después vos me preguntás, ¿y la ilusión cuál era? Y jugar en primera siempre. Ahora, claro. ¿Cuántos jugaron en primera siempre? Ese equipo que realmente pudo haber sido la base de cualquier equipo para poder armar un buen equipo en primera división. Sí, justamente eso te quería preguntar. El año pasado, cuando se cumplieron 39 años, hablamos con el polaco Subzuk al aire, y yo le pregunté, y él me dijo que había como un cierto celo, ¿no?, del plantel de primera con ese de Proyección 86 por haber logrado ese torneo. ¿Había como un celo de ese plantel? Y el celo era que, por ejemplo, el técnico de primera lo llevó al Torito Raffo y a Andrade, lo llevó al Torito Raffo y a Leiva, y bueno, viste, y que la gente gritaba, pongan al equipo de Proyección 86. Claro. ¿Entendés? O sea, cuando el equipo de primera jugaba, gritaban que jueguen los chicos de Proyección 86. Y entonces, ¿cómo no había un celo? ¿Cómo no iba a haber, viste, algo que le hace ruido, que pidan a los pibes, aquellos que supuestamente eran los profesionales, ¿no? Y nosotros éramos todos amateur porque teníamos 19 años, 18, que era muy difícil en ese momento debutar a esa edad. Pero bueno, claro. Debutó. Hoy debutan jóvenes, ¿no? Éramos jóvenes, claro. Y yo debuto en ese año también el primer partido contra Newell en Rosario. Y después no me ponen más. Fui el primero del Proyección que debutó. Y después no me ponen más ni me hacen entrenar con primera. Sigo jugando en reserva. El partido que juega vos es la primera fecha del Metropolitano 83, un partido que fue televisado. En esa época había muy pocos partidos televisados, creo que fue ese, ¿no? Que caemos 1-0 en Rosario. 1-0, exactamente. Claro. Y inclusive yo, que era win izquierdo, es lo que me pasó, me puso el técnico y los grandes me dijeron, quédate acá defendiendo, quédate. Me metieron a mí a defender para que ellos querían atacar. ¿Entendés? Claro. O sea, era eso, ¿viste? O sea, el jugador grande, ¿viste? Piensa que va a hacer lo que el otro no puede hacer porque pide. Y yo era un izquierdo, tenía posibilidad de llegar al gol, tenía posibilidad de hacer algo. Pero bueno, ¿viste? Son cosas... Me quedé yo como un hombre en una jugada. O sea, que me decían, quédate, ¿viste? Pero mirá lo que me acuerdo, ¿no? Porque que fue mi debut y recordar eso era algo, ¿viste? Decir, no puede ser. Pero bueno, es lo que me quedó grabado. Claro, sí, tal cual. ¿Te seguís viendo con esa camada de Proyección 86, Camote? Con todos.
Ujú. Tremendo. Es algo que nos seguimos juntando, nos seguimos hablando, tenemos el grupo de ese, y tengo un grupo de todos los chicos de la categoría 60, 61, 62, 63, 64, hasta la 67. Somos 70 y pico. De un grupo donde yo cada 3 meses nos juntamos en el predio de Zuculini y hacemos un partido contra algún rival y después comemos asado. Arrancamos a las 10 de la mañana y nos vamos a las 6 de la tarde, un domingo, ¿no? Qué lindo eso, ¿no? Que siga esa unión en ese grupo. La verdad que me pone muy contento que hagan ese tipo de cosas. Y vos sabés que lo que nos pasó de entrada fue lo emocional, lo emocionante que era ver a los chicos que hacía 30, 35 años que no se veían. De golpe dejamos de vernos porque muchos se fueron a otros lados y todo, y encontrarnos en cada encuentro hoy se agrega Susu, mañana se agrega al otro, se agrega otro muchacho más, y así, y se encuentra y lloraba, y Morozov, un pibe que jugó un kilómetro, lloraban como niños, ¿viste? Recordando, ¿no?, los compañeros, lo que pasamos en Racing, las vivencias. Pero fue algo tremendo. Y ahora sigue el grupo y la verdad que es algo... Nos juntamos, jugamos futbolito, comemos asado, el campeonato de truco, ¿viste? Anécdotas, ¿viste? Es algo tremendamente hermoso. Y una vez nos contaba Gustavo Costas al aire de justamente cuando se juntaban y te mencionaba vos con el Camote, decía, nos quedamos hasta la madrugada hablando de las vivencias de Racing, es así, ¿no? Con Gustavito, cuando viene para acá, para Argentina, tenemos un grupo que somos 2 o 3 jugadores, pero más son hinchas de Racing, ¿no? Y vamos a la casa de uno de los hinchas y nos quedamos hasta las 5 de la mañana, una cosa, ¿viste? Somos un grupo reducido, pero y a veces nos juntamos con lo de la Supercopa, ¿viste? Y el martes que viene ya hay una juntada de vuelta viene Filiol, Toti Iglesia, bueno, está Perico Pérez, está Fabri, Ítalo Ortiz, que no era la Supercopa, pero está en el grupo, que estuvo hasta el 87, y Colombati, y un grupo de hinchas de Racing que son de toda la vida, como Pisuti, el papá de Gastón, que fue dirigente en ese momento. Y muchos hinchas más, ¿viste? Que compartimos, que disfrutamos, nos reímos, y lo que siempre decimos, ¿qué nos llevamos de la vida? Esto, ¿viste? Los amigos, el recuerdo, las anécdotas, la cargada de uno con el otro. El Pato siempre le dice a los defensores, a Fabri, por ahí Chupete Vázquez, qué sé yo, que lo hicieron grande. Claro, que decía, ustedes me hicieron figura todo el partido, me dejaban a mano todos los tiros. Y bueno, esas cosas, ¿viste?